Dar una startup en el mismo momento en que tenía el primer hijo. Ahora viéndolo con perspectiva, fue una decisión bastante consciente. Si no encuentras a la persona ideal en esta feria, ¿a qué vas allí? ¿Sabes? Es que seleccionar muy bien a la feria que vas, porque el desgaste, no solamente a nivel de recursos, sino a nivel, digamos, de energía del equipo es muy elevado. El sector de los VCs cada vez quieren ver más realidades que expectativas. Digamos, tú en un pitch pones inteligencia artificial y no te abren ningún tipo de puertas. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Historias de Crecimiento. Hoy tenemos al mago de la agricultura moderna, Albert Daigües, que cultiva datos y soluciones innovadoras para el campo con su startup Raw Data. Vamos a cosechar conocimientos sobre cómo la inteligencia artificial está revolucionando el campo, literalmente. Hola, Albert. Hola, buenos días, Jen. Muchísimas gracias por invitarme y por invitar a Raw Data a este evento. O sea que muy guay, muy contentos de estar aquí. Yo también muy contento. ¿Sabes lo que... Oye, explícanos en un tweet lo que hace Raw Data para que nuestra audiencia entienda y luego te hago algunas preguntas flash para calentarnos. Vale, pues así de manera muy sencilla lo que hacemos nosotros es digitalizar toda la operativa de campo. O sea, toda la operativa de campo es todo lo que sucede en campo en cuanto a lo que sucede con personas, podas, recolecciones, etcétera, etcétera, y en cuanto a lo que sucede, digamos, con productos, con máquinas, ¿no? Pues aplicaciones de fertilizantes, riegos, de fitos, todo esto como es lo que hemos desarrollado es un soporte digital donde nos apoyamos con inteligencia artificial para según qué procesos. Y esto básicamente es un SaaS B2B, o sea, nuestro target son empresas agroalimentarias que ya tienen cierto volumen, o sea, estamos hablando de empresas que ya tienen una facturación superior a los 2-3 millones de euros Sí. y ya tienen unos departamentos profesionalizados. O sea, nuestro cliente, aunque puede ser nuestro usuario, nuestro cliente no es el pequeño productor, digamos, sí, no es el señor o la señora con un, digamos, sino que en lo que vamos es a este tipo de empresa ya con cierto tamaño. Muy bien. Oye, te hago algunas preguntas, así te vamos conociendo mejor. ¿De dónde eres y dónde estás viviendo? Vale, yo soy de Juncosa de Les Garrigues, o sea, un pueblo de 400 habitantes de Les Garrigues, pero vivo en Barcelona desde hace ya unos 15 años casi y vengo de familia de agro, de agricultores, o sea, mis Sí. padres todavía tenemos fincas de olivos y de aquí creo que nace un poco la pasión por este sector y por intentar ayudar pues, con tecnología a que las decisiones que se tomen en agricultura cada vez sean más eficientes, más sostenibles, la gente se gane cada vez mejor la vida. Sí. Muy bien. ¿Qué es lo primero que haces cuando te despiertas? Pues lo primero que hago cuando me despierto es cuidar de mis 2 peques, porque tengo 2 niños pequeños, entonces lo primero que hago es prepararles para ir al cole y, o sea, que realmente a veces sí que es cierto que algunos días me levanto antes porque por temas de trabajo, pero Sí. normalmente lo primero que hago es estar con los niños y luego a la guardería y después y después ya, bueno, pues empiezo a trabajar de manera más intensa. Intento separar mucho lo que es la vida personal de lo que es la vida profesional, sobre todo en cuanto a los niños. Sí. Pues luego nos contarás cómo lo consigues hacer. ¿Cuál es el riesgo más importante que has tomado en tu vida? Pues fundar una startup en el mismo momento que tenía el primer hijo. Ahora viéndolo con perspectiva, probablemente a nivel profesional, riesgo, o sea, tampoco me iba a morir, pero digamos, a nivel profesional, pues sí que fue una decisión bastante, quizás inconsciente. Ok. ¿Y por qué has querido ser emprendedor en realidad? Pues porque ya viene un poco de familia. En mi familia siempre, mis padres, digamos, eran una familia con pocos recursos y que empezaron con la ganadería, con la agricultura, han ido creciendo. Siempre he visto este espíritu innovador en mi casa. Entonces, cuando tuve mis primeras experiencias profesionales, ostras, pues ya me quedaba un poco el gusanillo de poder crear mi propio proyecto y de hecho, pues he creado un par de proyectos ya. Y bueno, yo tenía ganas de emprender, lo tenía bastante claro desde mis inicios profesionales. Ajá. Vale, entonces, pues háblanos un poco de tu trayectoria y cómo llegaste a crear, ¿no? Porque soy dos cofundadores, Raw Data. Bueno, sí, como he dicho, a mí siempre la innovación me ha gustado mucho, entonces los Ujú. proyectos innovadores siempre me han llamado mucho la atención. Entonces yo trabajé en una primera empresa de AgTech en el 2003, Isagri, que es una de las empresas más grandes a nivel de agrotecnología
Europa. Entonces allí ya empezamos vendiendo software y era muy innovador en ese momento, aprendí muchísimo, o sea, una gran empresa fue Isagri. Y después de allí después de algún pequeño proyecto de innovación con empresas más pequeñas, salté a la universidad. En la universidad estuve en temas de transferencia tecnológica, allí levantamos un proyecto de innovación que después pudimos llevar a mercado, fundé la primera startup. Después esta primera startup tenía cosas positivas, pero a nivel de socios no había mucho alineamiento. Entonces, en 2018 decidí hacer el máster en Big Data, conozco a David, hacemos el TFM, lo hacemos orientado con inteligencia artificial, en agricultura. Entonces fundamos Raw Data y 4 o 5 años y Sí. aquí estamos. Sí, es interesante. Bueno, yo te lo decía también, soy hijo de agricultor, ¿no? Y por eso también siempre me gusta de seguir viendo cómo la tecnología y la innovación puede aportar al campo, porque a veces tenemos esta, esta sensación, ¿no? Que el campo es muy el terreno, el día a día, es menos tecnológico e innovación, pero en realidad hay mucha gente innovando, ¿no? En el campo, que prueban nuevas cosas. Yo me acuerdo con mi padre que, bueno, pues probaban un montón de cosas. Rápidamente hizo un cambio a la producción ecológica. Y hay como siempre esta adaptación necesaria, también dependiendo del consumo, ¿no? de la gente. Pero es algo que no vemos, o sea, que no sentimos, que no vemos fácilmente, ¿no? ¿Tú cómo lo ves esto? Bueno, el otro día estuve en una mesa donde uno de los ponentes dijo, hay más tecnología en la agricultura que en un iPhone. Ujú. Entonces, digamos, a veces esta sensación o esta imagen que tiene la agricultura del señor con un tractor y con un sombrero de paja en la cabeza, digamos, es muy obsoleta. O sea, en la agricultura se utiliza muchísima tecnología y se utiliza muchísima tecnología porque tiene un retorno de inversión brutal. Porque utilizar tecnología en campo bien orientada tiene un impacto muy grande porque al final hay todavía una parte de procesos que no está controlada. Es un sector donde creo que es de los más difíciles de producir por la variabilidad que hay de datos y de variabilidad de variables, digamos, que afectan a la producción. Entonces, creo que por eso también es un sector muy difícil de digitalizar por la complejidad que requiere, digamos, todas las tomas de decisiones. Ujú. Y las grandes empresas, sobre todo empresas ya que incluso ya tienen inversión detrás, con inversores detrás, tienen clarísimo que necesitan utilizar tecnologías digitales y no digitales para poder controlar lo que sucede en campo y cada vez ser más eficientes, más sostenibles y tener un mejor retorno de la inversión. Sí. Y entonces, tú decías, ¿no? Estábamos haciendo un máster en Big Data y decidimos de lanzar Raw Data, ¿no? ¿En este momento hubierais podido lanzar en otros mercados o era evidente que lo que estabais haciendo aportaba valor? O sea, lo que quiero entender Em, ¿es vuestra historia que os lleva a ir al mundo del campo y esto lo hubierais podido lanzar en otro mercado o realmente os habéis enfocado en el tema del campo y habéis desarrollado la parte de Big Data, inteligencia artificial, nos vas a explicar desde el principio? ¿Sabes? ¿Cómo viene esta idea, mercado, Big Data, solución? O sea, la idea bien, bueno, al final, yo sí, casi toda mi trayectoria profesional ha estado vinculada a la tecnología en agricultura. Entonces, pues dices, ostras, veo aquí muchísimas cosas que hacer en agricultura. Entonces, David, que es el co-founder de Raudata, que es el CTO, pues tenía mucha experiencia en tecnología y también tenía un vínculo emocional con la agricultura. Entonces era como, ostras, aquí si vamos a hacer un TFM y vamos a dedicar tiempo y aquí desde el inicio pues a utilizar inteligencia artificial para resolver retos en agricultura, para resolver retos, pues vamos a hacerlo en agricultura, porque veíamos mucho potencial, ¿no? Todavía lo vemos a día de hoy. Entonces, también nuestra red de contactos nos permitía tener interacción directa con empresas del sector, pues con lo cual hicimos mucha interacción con decir, oye, qué podemos intentar resolver, ¿no? ¿Qué podemos intentar aportar en este mundo con tecnologías y con inteligencia artificial? Ok. Y cuando arrancas un proyecto como este, ¿cuáles son las partes claves? Si imagínate que estás hablando con otro emprendedor que empieza desde cero otro tipo de producto y que va a la agrotech, ¿no? ¿Por dónde arrancas? ¿Cómo empiezas? ¿Cuáles son los
primeros pasos, ¿no? Para lanzar esta empresa. Bueno, los primeros pasos para mí siempre es hablar con el cliente potencial. O sea, por mucho que tú te montes tu historia en la cabeza o tu estructura mental de cuál va a ser el servicio, si esto como antes lo valides, aunque tengas un PowerPoint, cuanto antes lo valides, mejor. Y para validarlo, tienes que validarlo desde mi punto de vista con el mercado, que es el cliente potencial. Ujú. Entonces, esto es lo que nosotros hicimos ya en el TFM. De hecho, incluso para validar que lo que íbamos a hacer tenía sentido, lo que les pedimos es a las empresas hubo 3 empresas que se lanzaron a innovar con un tema de inteligencia artificial con predicción de cosechas, y lo que les pedimos era que les pedimos que pagaran. Les pedimos que pagaran desde el inicio, aunque fuera una cantidad relativamente pequeña, pues Sí. pedimos que pagaran para entender si esto es un nice to have, o esto era un nice to have o era una cosa importante, ¿no? Era un must have. Entonces, el hecho de que nos pagaran 3 tickets pequeños, Sí. para nosotros, para mí, validó que esto es, no, sí, esto es muy interesante, vale, pero ¿van a pagar o no? Porque si no vas a pagar, no es tan interesante. Entonces, el hecho de que alguien haga un desembolso económico, relativamente, o sea, no 100 euros, sino que estamos hablando de una cantidad un poco elevada, pues para mí valida que el pain es real. Y no que estás haciendo algo de, hostia, ¿esto te interesa? Sí, sí, es interesante. Pero vale, es interesante. ¿Y me vas a pagar por esto? ¿O solamente es interesante y no me vas a pagar? Porque si es interesante y no me vas a pagar, no es probablemente una buena idea de negocio. Sí, totalmente. Y creo que eso es un insight súper interesante porque tenemos tendencia a desarrollar productos o soluciones que pensamos que van a resolver un problema, pero luego viene lo de estás dispuesto a pagar o no. Entonces, vosotros lo habéis hecho al inverso, ¿no? Primero vamos a ver, aunque sea un precio que sea razonable, vamos a ver si realmente estáis dispuestos a pagar. Pero entonces, esto lo haces un poco en plan consultor, es decir, le dices, mira, ¿no? ¿Teníais una solución o todavía no? ¿La teníais que montar en función de lo que os estaban pidiendo? ¿Por dónde empiezas? ¿Cuál es el pain que querías resolver al principio para que estén dispuestos a pagar, ¿no? Claro, nosotros detectamos el primer pain que queremos resolver es la predicción de cosecha, o sea, es saber ah, cuándo, en qué momento es el mejor momento para recolectar, y qué volumen voy a recolectar, qué volumen de producto, o sea, de manzanas, de peras, de cerezas voy a tener, ¿no? Entonces, primero lo que validamos es que este pain era importante y lo validamos, pues, como he dicho, haciendo a pagar al cliente, aunque fueran pruebas de concepto. Y después como tú bien has dicho, lo que nos dimos cuenta en siguientes etapas era que esto era más un proyecto de consultoría, porque, porque vimos que las empresas no todas tenían los datos estructurados igual, no todas tenían el mismo tipo de datos. Entonces, cuando hicimos estos 3 primeros proyectos, vimos que esto era poco escalable a nivel tecnológico e incluso también a nivel de negocio, porque era un Ujú. momento como en 2018, pues, pues, pues era quizás too early, ¿no? Demasiado temprano para ir con esta propuesta, viendo también un poco el estado de digitalización de las empresas target a las que íbamos. Ya. Y entonces, ¿cómo pasas de ver esto? Tienes clientes que pagan, ¿no? Y esto es en qué momento cosechar, pero esto parece un one time, ¿no? Dime en qué momento y ya voy a cosechar para hacerlo un poco bruto, ¿no? Sí, sí, pero cada año es distinto porque la meteorología, perdón, perdón, con el cambio climático, esto, digamos, las fechas de recolección se están moviendo, con lo cual es un gran pain para las empresas saber en qué momento tienen que entrar a campo, ¿no? Cómo va a madurar esto al final, cuando recolectar va muy ligado a la maduración de un producto. Entonces, anticipar este momento de maduración que creemos que tiene mucho sentido y que aporta muchísimo valor, pues tiene un impacto muy importante en la cuenta de resultados de las empresas, porque al final tiene un impacto muy importante en la calidad del producto, Sí. sea uva, sea manzana o sea cereza. Entonces, aunque sea una vez al año, esta información es muy sensible y tiene mucho impacto. Ok. Y luego, entonces, tienes esta info, tienes esos clientes, lanzas un primer experimento, ¿no? Está funcionando. Luego, ¿cómo decides si tienes que pues, crear el producto primero o seguir vendiendo, haciendo cosas manuales? ¿Cuál es la segunda etapa? Una vez que ya has validado, entiendo que con esos 3 clientes habéis validado, ¿no? Los primeros experimentos. Sí, bueno, en estos 3 clientes nos permiten validar un poco la necesidad de mercado y por otra parte, pues empezamos a desarrollar el proyecto. ¿Qué aprendemos?
que el desarrollo del proyecto es poco escalable en ese momento por la estructura de datos, porque cada empresa tiene una estructura de datos distintos, sobre todo, y porque todas las empresas tienen datos distintos. O sea, no todas las empresas del sector tienen los mismos datos, con lo cual escalar un modelo de una empresa a otra se hace un poco complejo. Y después lo que primero que intentamos hacer, o sea, lo segundo que intentamos hacer es escalar a nivel comercial. O sea, creamos un pitch e intentamos escalar. ¿Qué sucede? Que este proceso de escalar a nivel comercial no nos funciona lo suficiente. Entonces, bueno, pues aquí ya nos salta la primera bandera, digamos, roja y lo que tenemos que hacer es pivotar. Ujú. Y en este momento, o sea, hay mucha ilusión, ¿no? Cuando se lanza un proyecto, pero en este momento debe ser un poco un bajón, ¿no? Sí, pero es algo que al final tú tienes que ser lo suficientemente hábil para darte cuenta, porque al final casarte con tu idea inicial puede llevarte al fracaso sin duda. Entonces tienes que ser suficientemente receptivo y empático para entender que con esta idea no vas a escalar. Y si tú sabes que hay otros retos en el sector, como era en nuestro caso, pues lo que hicimos es pivotar a otra idea. Sí, y que en el mundo de la startup es bastante normal. Y es donde quizás podemos decir la visión y el objetivo de tener el impacto, ¿no? Supera lo que realmente el producto va a ofrecer y es normal porque una vez que estás enfrentando a los clientes, a los retos, ¿no? Vas entendiendo cuál va a ser la dificultad y vas moviendo para adaptar tu solución. Pero al mismo tiempo te tienes que financiar, ¿no? Correcto, tema importantísimo, súper crítico y súper complejo. Entonces, paralelamente a esto, lo que hicimos es intentar levantar la primera ronda. Sí que es Sí. cierto que antes de levantar una ronda conseguimos un Cedenti y Cervera. Entonces, esta parte ya no es un proyecto de innovación, digamos, con Cedenti. Vale. Entonces, esta parte ya nos permitió como pasar de 2, 3 personas a pasar a 5 o 6, con lo cual ya pudimos empezar a crear un producto, empezar a crear la base del producto que es hoy Raudata, que fue ya, entendimos que íbamos con una solución demasiado adelantada al mercado o a la necesidad Sí. del mercado, con lo cual tecnológicamente lo que decimos, vale, hay que crear un SaaS, un software as a service, que nos permita pues digitalizar la operativa del cliente, porque no podremos utilizar inteligencia artificial si no tenemos los datos. Entonces vamos a crear un producto que permita al cliente pues introducir todos los datos, recoger todos los datos que después necesitamos para hacer predicción de cosecha, ¿no? Ujú. Y entonces, al mismo tiempo, te financias con el CDT, que ahí vemos también que el impacto, ¿no? Que puede ser interesante de financiar en I+D desde, ¿no? Desde los países europeos, creo que es clave. Am, y entonces, al mismo tiempo, intentas de escalar las ventas, ¿sigues vendiendo? Intentamos escalar las ventas y vamos viendo los malos resultados o los buenos resultados que tenemos y paralelamente pues intentamos levantar una ronda ya con los primeros 5 o 6 clientes. Ya o sea, me recuerdo ya los primeros pitch que hacíamos, pues que era, pues ya tenemos estos clientes, tal, ¿no? Entonces, a finales de 2020 conseguimos levantar la primera ronda pre-seed de 260 y pico mil euros. Ok. En total, ¿cuántas rondas habéis hecho para ya? 2. Hemos levantado esta pre-seed y después levantamos una que cerramos ahora en marzo del 23, de medio millón. Ok, ok. Am, Imagino que ahí vas a pivotar, vas a ofrecer soluciones, porque cuando miramos la web de Raw Data, parece que tenéis soluciones un poco para gestión de recursos humanos, ¿no? Que dices, ostras, recursos humanos seguramente ha sido una necesidad que los clientes debían tener, pero no debía ser la idea original, ¿no? Entonces vais complementando, ¿no? De soluciones. ¿Esto no añade complejidad luego en el producto? Buena pregunta. Como bien has dicho, la parte de recursos humanos no era la idea inicial. Imagino. No, nos proponen en un pequeño proyecto de I+D de validar tecnología en campo. Vemos que nos plantean un problema que nosotros no éramos conscientes al inicio, que era la suplantación de identidad de campo, y nos plantean utilizar tecnología como reconocimiento facial en campo. Dijimos, pues bueno, pues tenemos este pequeño budget, vamos a probarlo. Lo probamos con un pequeño, con una primera versión beta y vemos que funciona mejor de lo que esperábamos.
Entonces, claro, aquí es cuando empiezas a tener la discusión de, oye, pero nosotros no íbamos a hacer otra cosa que esto. Entonces, bueno, intentamos escalar con esta parte de recursos humanos. Tiene más tracción que la parte que, sobre todo que la parte inicial de inteligencia de predicción de los hechos con inteligencia artificial. Y vemos que tiene sentido, que es un pain para el sector, que no está bien resuelto y vamos generando algún cliente. Claro, tienes poca atracción porque es un mercado muy difícil de escalar. El sector agrícola es muy difícil de escalar a nivel comercial. Pero bueno, quizás aquí ahora viendo en perspectiva, quizás hubiésemos podido poner más foco y decir, oye, vamos únicamente a la parte de recursos humanos. Ujú. No sé si fue una buena decisión o no, pero lo que hicimos es intentar crear un proyecto, un producto más amplio. Por eso ahora ves muchas cosas dentro de Raw Data, que solucionamos muchos pains, pero es porque el sector no tiene un pain único en el mismo momento. O sea, te encuentras con empresas que te dicen, ostras, a mí ahora el problema que tengo en digital es la parte de recursos humanos, y otras empresas que te dicen, no, es que yo la parte de recursos humanos pues no me importa, y lo que necesito pues es digitalizar un cuadro de campo. Ya. Entonces, por eso tenemos un software modular que lo que nos permite ser atractivos para el cliente. Lo que es más difícil es encontrar el pain en el momento adecuado para ir con el pitch adecuado. ¿Me explico? O sea, porque Sí, claro, sí. si tú le vas con un pain de recursos humanos y el tío tiene un problema de cuaderno de campo, esto no hará match. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos. ¿Y cómo lo haces justamente? Porque esto es evidentemente, lo primero que podríamos decir es interesante porque parece que este mercado es tan específico que una solución de recursos humanos que convendría a una empresa, ¿no? A Raw Data o a nosotros en Growth Hacking Course, no va a hacer no va a resolver el problema del campo, que es sustitución, ¿no? de identidad, que es algo en una empresa como las nuestras no sería un problema, ¿sabes? Parece ser que es un mercado que tiene sus propias reglas y que entonces, haciendo varias cosas, como estás en casa de cliente y ya te está pagando, puedes crecer con él. Versus que seguramente en muchos otros mercados tendrías competidores por cada pain, ¿no? Me da esta sensación. No, así es, ¿eh? Y de hecho, digamos, lo que nos ha sucedido es que en la parte de recursos humanos el primer pain más elevado es la parte de suplantación de identidad, que solucionamos con reconocimiento facial y tal. Pero después, a partir de aquí, ¿qué ha pasado? Pues lo que has dicho, que cuando una vez has entrado en casa del cliente te ha pedido, oye, pero yo necesito también gestión documental y firmas. Dentro de la misma solución podéis poner esta funcionalidad. Y tú dices, hostia, esto es escalable, pues vamos a ponerlo. Entonces, la parte de recursos humanos a día de hoy es un producto que es casi un vertical, pensado para el sector agro, donde no entran empresas como soluciones como Factoria, Sí, porque tienen un pain muy específico, sobre todo en la deslocalización de los trabajadores. O sea, tú ten en cuenta que los trabajadores en agro no van a trabajar en la oficina. Toda la parte operativa de campo van directamente a campo, con lo cual tú aquí te encuentras con una realidad muy distinta a la que puede ser pues una pyme normal, ¿no? total. Entonces, a partir de aquí, pues temas como la geolocalización, como poder funcionar offline, son funcionalidades o son requerimientos que los clientes pues nos exigen, y tú vas creciendo pues en un vertical para recursos humanos que a día de hoy es súper competitivo. Entonces ahora este es uno de los módulos más importantes dentro de Raw Data. Sea, si decimos esto, significa que es la parte comercial para conseguir un nuevo cliente, va a ser clave porque tú vas a poder crecer con él, ¿no? De cierta manera, bueno, siempre es el caso en los SaaS, pero parece ser que la dificultad es más de entrar en el cliente, convencerlo, ganar su confianza y empezar. En este caso, es clave para poder seguir creciendo. Oye, explícanos cómo has conseguido justamente esta parte. ¿Cómo habéis crecido al nivel de venta? ¿Cómo estáis organizado? ¿Qué has aprendido de esta parte? Bueno, nosotros tenemos la estructura ya desde hace 2 o 3 años de un SaaS a nivel de comercial, o sea, SDRs, accounts y customer success, ¿no? O sea, solo para nuestra audiencia, SDR es la persona que va a cualificar, buscar información, buscar leads o cualificar leads cuando entran. El Account Executive, para hacerlo más sencillo, diría, es el que va a negociar y hacer la demo del producto y va a hacer el closing, o sea, va a cerrar la venta. Y como la Customer Success, vosotros lo llamáis es el onboarding, es decir, una vez que el cliente ha firmado, cómo vamos a hacer todo el onboarding en el SaaS y cómo vamos a asegurar que va a usar la activación del producto y que va a usar el producto porque buscamos que lo usa como es una suscripción, lo más tiempo posible, ¿no? He resumido así.
Perfectamente, perfectamente. No, no, muy bien. Pues esta es la estructura que tenemos a nivel de ventas, sí. Y no sé qué me preguntabas. No, te decía, ¿cómo habéis conseguido justamente crecer, entrar en esas cuentas que no deben ser fáciles? Porque ¿cómo encuentras la persona que toma la decisión? ¿Cuál es el pitch? Porque tenéis bastantes soluciones. ¿Cómo lo habéis hecho? Pues bueno, pues esto es todavía un reto, en el sentido de que nos gustaría, obviamente, pues ir más rápido en no solamente la detección de la oportunidad, sino también en el cierre, ¿no? Entonces aquí lo que hemos hecho es mucha prueba de error, o sea, mucha prueba de error, ser cada vez más analíticos, profundizar más en la información, en escuchar pues desde las llamadas de un SDR, porque cuesta mucho encontrar un perfil que entienda rápidamente el sector agro. Entonces aquí para nosotros es crítico que los SDRs tengan vínculos con el sector y que tengan, obviamente que tengan la actitud, etcétera, etcétera. Y la parte de Accounts Executive son agrónomos, lo tenemos clarísimo, igual que Customer Success, o sea, necesitamos gente que empatice muchísimo con el cliente, con lo cual los agrónomos o ingenieros técnicos pues son los que más, los que mejor tienen con este perfil de venta, ¿no? Ok. Em, ¿Hay acciones, o sea, cuáles son las acciones, las palancas de crecimiento que os han funcionado? O sea, ¿estáis más de inbound, outbound? ¿Vais a ferias? Cuéntanos un poco cómo generáis esos primeros contactos, ¿no? Claro, el tema es generar confianza, ¿no? Entonces, digamos, como nosotros crecimos un poco en COVID, pues nos permitió digitalizar todo el funnel de venta. O sea, Sí. esto es muy guay porque, digamos, a nivel de eficiencia comercial es muy elevada, creo que somos muy buenos. Y lo mismo en la parte de Customer Success, esto nos ahorra, digamos, muchos desplazamientos, muchos tiempos. En esto somos, creo, muy competitivos. Y, ¿y qué más te has preguntado? Perdona. No, no, pues cuéntanos un poco cómo este funnel, cómo captáis, cuáles son las acciones, las palancas para captar y Vale, pues luego en el funnel cómo lo trabajáis, ¿sabes? vale, las palancas para captar, básicamente utilizamos pues inbound y outbound y utilizamos email marketing. Hemos virado, por eso decía lo del COVID, hemos virado también a empezar a hacer muchas acciones offline para poder tener, pues ya sea presencia en ferias o organización de eventos donde lo que intentamos es transferir conocimiento, ¿no? Utilizando los clientes, bueno, pidiéndoles a los clientes si quieren ser el ejemplo del sector donde explicar por sus procesos de digitalización, porque creemos que esto es lo que da mucha confianza. Después, actividades online tipo webinars o eventos donde intentamos hacer lo mismo, pero pues de manera online. Y después participación en ferias de reputación, o sea, ferias importantes, pues estar allí presentes y para tener contacto pues con clientes y con leads. Hmm. Las ferias son un coste bastante elevado, ¿no? Cuando miras una feria. Y es siempre difícil, lo digo porque estaba hablando con un fundador de un SaaS, ¿no? Y yo creo que después del COVID hay una oportunidad de ir a ferias porque hay como un vínculo de nuevo, ¿no? Trabajamos mucho en remoto y las ferias permiten justamente en poco tiempo de tener acceso a muchos clientes, leads y entender el mercado. ¿Tú cómo lo ves? Veo que son súper interesantes, pero que tienes que seleccionar muy bien a la feria que vas, porque el desgaste no solamente a nivel de recursos, sino a nivel, digamos, de energía del equipo es muy elevado. Entonces tienes que saber targetizar muy bien a la feria que vas, porque no hay nada más que nos consuma más que estar 3 o 4 días, por ejemplo, en una feria donde ves que no hay tu tipo de lead, entonces, o tu tipo de ICP, ¿no? Entonces, si no encuentras a la persona ideal en esta feria, ¿a qué vas allí? ¿Sabes? Es un desgaste muy importante. Entonces, ¿Y tienes seleccionar. un método o una manera de elegir bien? Bueno, lo que intentamos hacer siempre que hay eventos que tenemos duda es ir presencialmente el primer año sin montar un stand, por ejemplo. Entonces, tú ves un poco cómo evoluciona, cuál es el tipo de personas, etcétera, que participan, cuál es el tipo de stands, ¿no? Qué tipo de empresas van, y con esto tú ya haces una idea y dices, vale, aquí va a ser interesante ir o no el año que viene. Ya, sí, es una forma de verlo. ¿Hay otras acciones que ves interesantes o que te han sorprendidas o? Bueno, cada vez vemos más interesante la colaboración con otros
players del sector con los cuales tú te complementas, sean empresas de tecnología digital o de hardware o de lo que sea, ¿no? Pues entonces, apostar por una colaboración creo que es una manera importante de crecer. Ok, ok. Al nivel de facturación, ¿nos puedes compartir algunos números de dónde estáis? Cerramos 2023 con un MRR de 60K, 60.000 euros. Vale, MRR, Monthly Recurring Revenue, ¿no? Lo que facturáis ya comprometido por mes. Exacto. Y cerramos ya el primer año en break-even, o sea que ya tuvimos unos pequeños números verdes, o sea que esto es guay. Es un paso importante en cualquier startup. Y bueno, doblamos respecto a 2022. O sea que en este sentido doblamos, además con el mismo equipo. Entonces esto es importante, ¿no? O sea, es con la misma gente, con la misma estructura, pues logramos captar el doble, ¿no? Logramos facturar el doble. Y esto, bueno, se debe a que haces market fit, a product market fit, a que encuentras pues el pitch adecuado, a que, bueno, a que estás haciendo las cosas bien también a nivel de producto, a que hay muchos casos y muchos testimonios de empresas que están muy satisfechos con tu servicio y lo escalan. Entonces, todo esto, bueno, son factores que nos han ayudado muchísimo. Y dices, ¿no? Es importante de llegar al break-even, ¿no? Es decir, que estáis facturando unos 720.000 al año. La ventaja de un SaaS es que hay seguramente, si no perdéis mucho cliente, que no debería ser, bueno, que espero que no sea el caso, ya tenéis como ya una base de facturación bueno, para el año que viene, ¿no? Y decías, no, es importante de llegar al break-even. Esto lo dices porque hoy en día es más difícil de financiarse, porque ahí siempre hay el tema entre tengo que seguir creciendo más, aceptando de perder dinero, o me pongo en break-even y ralentizo mi crecimiento, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo estás gestionando esto? Porque si queréis seguir levantando ronda, podríamos pensar, no, vamos a intentar de crecer a lo máximo, ¿no? No, es nuestro objetivo, ¿eh? Nuestro objetivo es intentar crecer a lo máximo y de hecho, digamos, ahora estamos ya planteando saltar a nuevos mercados. Eh, es importante llegar a break-even porque tú lo que estás demostrando, creo, de cara a inversores es que tú eres capaz de generar un servicio que hace que tu estructura se pueda mantener, con lo cual significa que algo bien estás haciendo. Y creo que también el sector de los VCs ha cambiado un poco sus exigencias en el sentido en que cada vez quieren ver más realidades que expectativas. Y creo que esto es una evolución natural de la demanda de proyectos que quieren los VCs. O sea, antes creo que era más fácil levantar capital en 2019 o en 2018 que ahora. Y Sí. creo que tú hayas demostrado que eres capaz en un determinado momento de llegar a break-even, pues creo que es un punto muy positivo para cualquier startup. Que si además te aporta que no necesites de financiación exterior para poder continuar, porque creo que este tipo de startups que más mamelos, ¿no? que son autosuficientes, que no necesitan siempre la dependencia de capital exterior, pues creo que se valoran más a día de hoy. Y el hecho de estar en Lanzadera, porque estáis, ¿no? En Lanzadera, que... Estuvimos en 2022. habéis salido. Sí, salimos ya, Ok. porque nos echaron. No se echaron, pero es un tiempo limitado. Exacto. Claro, por el tiempo, no porque... Sí. Pero esto ayuda luego al momento de levantar dinero. ¿Nos puedes contar qué ves como ventajas e inconvenientes de Lanzadera? Porque lo mismo, estaba hablando con una empresa que está en crecimiento y decían, ¿realmente estamos en un momento donde vale la pena o ya es demasiado tarde? ¿Cómo lo has vivido tú? Bueno, yo creo que Lanzadera, igual que otros aceleradores, al final no deja de ser un check, una validación para el inversor. Si tú quieres captar financiación con VCs o con Business Angels, pues que estés en este tipo de aceleradoras, pues te marca un check. Y aparte, pues después tienes allí como mucho benchmark. En cuanto a otras startups, puedes generar ideas, ves qué hacen. O sea, para mí nada me ha enriquecido más que hablar con otras startups, con otros CEOs o con otros founders, porque realmente empatizas muchísimo y normalmente el
9% de los emprendedores son súper abiertos y accedemos a compartir muchísimo la información y esto aporta muchísima riqueza, ¿no? Porque abren ideas, etcétera, etcétera, y en estos ecosistemas pues funciona mucho. Para nosotros, ahora acabamos de entrar en una aceleradora a nivel mundial de AgTech de Plug and Play. Ok. Entonces, para nosotros esto es una buena noticia porque ha sido seleccionado a nivel mundial. Han seleccionado 11 empresas y Raudata está dentro de esta selección, con lo cual pues ya hemos tenido pues reuniones con corporates americanos. Porque Plug and Play nacieron en Estados Unidos. Sí, creo, así es. Sí, en Silicon Valley. ¿Y vosotros estáis hablando con ellos o en Europa? ¿Cómo funciona? No, estamos dentro del programa de aceleración americano. Sí, qué bien. Digamos, lo que tenemos es, desde hace 2-3 semanas, lo que tenemos en reuniones con ellos, pues para validar, pues desde Paints a acceder a este tipo de reuniones con estas empresas corporate, pues que te dan una visión de cómo funciona el mercado americano. Y aparte, pues puedes acceder también a la parte de financiación del brazo de inversión de Plug and Play. Con lo cual, pues es una buena oportunidad estar aquí. Enhorabuena porque, sinceramente, de 11 proyectos y además tener esta ventana, ¿no? A nivel mundial o sea, Plug and Play es una de las aceleradoras súper conocidas, ¿no? En Silicon Valley, que tiene una reputación importante, así que enhorabuena. ¿Por qué han elegido tu empresa Raudata? ¿Cuál han sido las partes? ¿No? Porque pienso, una empresa que desarrolla un sistema en España, ¿no? Para el campo, y antes de salir al internacional ya te han seleccionado, ¿no? O sea, que es súper interesante. Supongo que han visto la escalabilidad a nivel internacional, 1. 2, porque creo que a nivel de producto les ha sorprendido lo que estábamos haciendo en campo, que hemos detectado como una necesidad que quizás no es tan evidente en Estados Unidos. Y 3, porque estamos ya en una altura de BRR, pues que hay muchas startups en agrotech que no llegan a esto, por la dificultad que tiene la escalabilidad comercial. No porque las ideas no sean buenas, sino por la dificultad que tiene escalar a nivel de negocio, a nivel comercial. Entonces yo creo que han hecho estos 3 checks y que por eso nos han seleccionado. ¿Y ellos te piden un porcentaje? ¿Cómo funciona rápidamente el deal con Plug and Play? A nivel de aceleradora no te piden ningún porcentaje, no te piden nada. O sea, no hay ninguna exigencia en este sentido, con lo cual es fácil aceptar. Ok. Y esto, de cierta manera, te empujó a pensar a salir fuera, ¿no? Entonces, otra cosa que estaba hablando con una fundadora hace poco, me decían, oye, Jean-Noël, ¿seguimos creciendo nuestro mercado en España? ¿O vamos al internacional, ¿no? ¿En qué momento tomamos esa decisión? No hay respuesta perfecta, y imagino que depende del mercado, de la empresa. Pero en vuestro caso, porque dices, vale, habéis facturado, o sea, estáis en un 720, ¿no? 1.000 euros de facturación más o menos. Seguramente al ritmo de crecimiento vais a llegar, no sé, a 1, algo, 5, 3, 7, no lo sé, este año seguramente debéis tener en mente. Dices, es mucho y es poco. Es decir, para un SaaS, pasar el 1.000.000 para mí es un milestone importante, ¿no? Creo que ya enhorabuena porque vais a pasar el 1.000.000 y esto ya es una trayectoria interesante. Pero sin embargo, para mirar a Estados Unidos es como decir, pero todavía somos muy pequeños, a ver si nos desgastamos, ¿sabes? Sí, no, Sabiendo que España debe ser un mercado importante en Europa. O sea, es un país productor ¿no? Como Francia, o quizás más grande, no tengo idea, pero sí que hay mercado para crecer. Sí. No es nuestra idea como primer objetivo saltar a Estados Unidos directamente. O sea, nuestra idea es primero validar que somos capaces de internacionalizarnos con algún otro país más cercano. Estamos hablando de Italia o estamos hablando de Francia, aquí en Europa, o incluso en LATAM, por un tema de oportunidades de contrastación. Entonces, el tema es tener claro qué estructura necesitamos, que creo que es muy ligera la estructura que necesitamos para poder escalar a otro país, porque básicamente se trata de generar oportunidades, con lo cual esto con SDRs nativos o incluso con Full Cycle, con una persona que sea capaz de levantar demos y hacerlas él, pues puedes empezar a validar si es capaz de entrar o no en otros países.
Y como digo, no va a ser la primera etapa el mercado americano, a no ser que se nos presente una oportunidad muy, muy chula con Plug and Play. O sea, de hecho, digamos, no nos planteábamos ir a Estados Unidos. Todavía no lo hacemos como prioridad, pero sí que es cierto que si dentro de las posibilidades que nos ofrece Plug and Play, alguno de los corpores quiere hacer una prueba de concepto, pues esto podría disparar el interés en sacar a Estados Unidos. Ujú. Ok, ok. Y entonces la próxima ronda, para los inversores bueno, estáis buscando, ¿no? Una ronda o vais a abrirlo. ¿Cuál es el objetivo de esta ronda? ¿Cómo la vais a usar? Es básicamente ya el objetivo de esta ronda es escalar a nivel internacional, como estoy diciendo, y después, digamos, apretar también a nivel nacional. Entonces, nosotros hasta ahora hemos invertido mucho más en producto que en la parte de negocio, y ahora creo que esta ronda nos tiene que dar un impulso en la parte de ventas para poder pues ser más y poder ser más rápidos a la hora de escalar. Ok, ok, ok. Oye, hablamos un poco de inteligencia artificial, ¿sí? ¿Cómo ves el impacto de la inteligencia artificial en ese sector? Bueno, tiene que ser muy pragmático. ¿Qué me refiero? A que, digamos, tú en un pitch pones inteligencia artificial y no te abre ningún tipo de puertas. Entonces, casos prácticos que hemos utilizado con inteligencia artificial, pues es Machine Learning con la predicción de cosecha. Temas de maduración nos ha funcionado muy bien. Eso, si lo tuvieras que explicar a tus padres, ¿vale? O a los míos, a mi madre, explícale cómo funciona esto. Bueno, al final lo que haces es primero juntar datos de varias fuentes, datos meteorológicos, datos históricos de cultivos, datos de parcelarios, ¿no? Datos de fincas, ¿no? Tipos de suelos, ¿no? De plantaciones, etcétera. Todas estas tres fuentes de datos las mezclas en una coctelera, ves lo que ha sucedido históricamente y entonces a partir de aquí lo que intentas es hacer una predicción de maduración, es decir, por ejemplo, cómo evolucionará en los grados alcohólicos probables en uva. Para tú tener una anticipación de decir, vale, pues yo voy a vendimiar esa finca cuando la uva esté a 13 grados de alcohol probable. Entonces esto tiene un impacto muy importante en la calidad del vino. Sí. Y esto no necesita que tengas directamente el fruto o que hagas una extracción. No, necesito dar, o sea, esto lo hace el cliente, la extracción lo hace el cliente, o sea, el control de maduración ya lo hace el cliente, ya lo hacen todas las bodegas, Vale. con lo cual nosotros lo que hacemos es coger los datos. Ok. O sea, os da esta información más la información que vosotros de predicción que tenéis, ¿no? Exacto, o sea, para el cliente es muy cómodo si tiene datos históricos. Lo mismo, otro ejemplo que pongo es en olivicultura, ¿no? En olivicultura hay un dato muy sensible relacionado con el momento de recolección, que es saber qué porcentaje de aceite está dentro de cada aceituna. Esto tiene una curva, entonces que tú coseches en un momento de la curva demasiado temprano hace que tú pierdas mucho dinero. Y si lo haces en un momento demasiado tarde, estás obteniendo un producto de más baja calidad. Entonces, afinar este momento de recolección tiene un impacto brutal y esto simplemente necesitamos datos porque el cliente ya está registrando estos datos. Ya. Nosotros lo que hacemos es combinarlo con meteorología y combinarlo con años históricos. Entonces, cuando decías lo importante, o sea, indirectamente lo que estás diciendo es tu servicio tiene que dar el resultado. No se tienen que preocupar, ¿no? Cómo la inteligencia artificial está actuando, sino lo que quieren es dar el resultado de que tú hayas integrado inteligencia artificial, ¿no? Por eso decías, hablar de inteligencia artificial no te va a hacer más reuniones o más demo, ¿no? De tu producto. Exacto. La gente en agro quiere ver cosas pragmáticas, cosas que funcionen. Entonces, ellos tú le dices, mira, hasta ahora tú lo que has hecho es ir a finca un mes antes de la recolección, coger unas muestras, analizarlas y decir, vale, esto es 10. Y decir, vale, si ahora es 10, dentro de 3 semanas, ¿esto qué va a ser? ¿Va a ser 11, va a ser 12 o va a ser 14? Claro, yo quiero 12, quiero saber el momento en que esto va a ser 12. Pues esto con inteligencia artificial, yo te puedo decir cuándo va a ser el 12. Entonces, claro, si tú le dices esto al cliente, dice, vale, yo voy a recoger igualmente la muestra,
pero no tengo que hacer esta extrapolación del 10 al 12, ¿cuándo va a ser este 12? Ujú. Porque aquí es cuando el cliente, digamos, hace de adivino. Y esto es lo que le sale mal, porque si se pasa del 12 y llega al 14, dice, tiene un problema porque ha hecho tarde y le baja la calidad. Si lo hace en el 11, tiene otro problema porque quizás la calidad es la buena, pero ha bajado volumen de producción y entonces esto le provoca una pérdida. Entonces dices, tranquilo, con inteligencia artificial tú recoges el dato que la inteligencia artificial te dirá cuándo es el 12. Sí. Imagino que, dado que la agricultura, ¿no?, ha funcionado sobre experiencia, expertise, también sentir cosas, ¿no? Hay este aspecto de yo voy a saberlo en qué momento porque mi padre me lo ha explicado, yo hace años que lo estoy haciendo. Oye, debe haber una confrontación entre la experiencia del campo, la expertise, ¿no? Esto que es el gut feeling, ¿no? De la persona que ha trabajado y los datos, ¿no? ¿Hasta qué punto están en competición y cómo consigues que haya una aceptación de, oye, no te preocupes que los datos también van a saber? Pues esto es un tema súper cultural. Entonces, digamos, la persona que a nivel de conocimiento o, digamos, de actitud versus la innovación es cerrada, pues poner 1000 problemas para esto. Entonces, y si es esta persona además lidera una organización, pues sabes que esto va a ser complicadísimo de que lo implante, porque la realidad es que esta persona no cree en los datos. Ha tomado las decisiones toda su vida por intuición, le ha podido ir bien, pero como cada vez más hay más cambios o sea, la experiencia que tú tenías hace los últimos 20 años cada vez es más poco aprovechable, en el sentido de que vas a ser capaz de adivinar menos lo que va a pasar basándote únicamente en tu experiencia. Entonces, claro, esto afecta un poco el ego de estas generaciones o de estas actitudes poco dadas a la innovación, porque es como es que yo con mi experiencia seré capaz de tomar decisiones muy buenas. Claro, la gente joven, o sea, gente joven o gente con la mente abierta entiende esto perfectamente y dice, no, no, yo no quiero que todo dependa de la mente brillante que ha tenido mucha experiencia y que, digamos, en base a su experiencia hacía así, tomaba una decisión y como hay tantos factores, pues nadie le podía rebatir. Entonces, si tú tienes una actitud, creo yo, inteligente, lo que vas a hacer es apoyarte en estos sistemas de decisión para que tu experiencia se sume a la inteligencia artificial y tomes la mejor decisión y digas, no, no, vale, yo entendía que podía ser esto, pero el modelo dice esto, ¿no? Voy a ser listo y voy a utilizar la combinación de resultado de inteligencia artificial más resultado de mi conocimiento y voy a tomar la mejor decisión. Entonces el tema Hmm. es ser capaz tú en estas personas que tienen más resistencia a la transformación digital, de hacerles ver el clic o simplemente pues darte cuenta de que esa persona no está preparada. Entonces, pues entonces aquí el deal fracasa. Sí, lo entiendo al nivel de cliente. Lo que es interesante también es, em, ¿tú crees que la inteligencia artificial puede superar la experiencia humana? Es decir, también es un tema interesante porque actualmente es lo que estamos de cierta manera abordando, ¿no? Hasta qué punto la inteligencia artificial es más potente y hay cosas que ya sabemos que sí. Por ejemplo, en análisis médicos, ¿no? La capacidad de la inteligencia artificial con el conocimiento mundial versus el ojo del experto tan bueno como sea, pues tiene una limitación, ¿no? Y ahí difícilmente se va a poder luchar. En tu caso, debe ser bastante interesante, ¿no? Como el humano aborda esta inteligencia artificial. En nuestro caso te diría, tío, No, no, no. Te escucho. te diría, no, te diría que, por ejemplo, la inteligencia artificial puede servir para resolver un caso muy concreto, pero sin contexto. Entonces yo creo que aquí es donde la parte humana es imprescindible, porque lo que hace es darle contexto a la información que te proporciona la inteligencia artificial en un tema muy concreto. Por ejemplo, no hay duda de que el reconocimiento facial es mejor que la persona humana, pero quien está allí haciendo, digamos, utilizando el reconocimiento facial es una persona y esta persona pues complementa, digamos, utiliza el reconocimiento facial y no hay duda de que si te dice que sí es que esa persona es, pero esa persona es muy útil porque hace otras cosas aparte de utilizar el reconocimiento facial. Em, entonces yo no veo la inteligencia artificial tomando decisiones ni de coña. O sea, el agrónomo
cada vez tiene más importancia y lo que para mí es muy importante es que el que toma decisiones sepa apoyarse en estas tecnologías, porque es que son evidentes. Sí. O sea, que tú piensas que la parte humana sigue siendo súper importante y que hay que utilizar datos e inteligencia artificial para mejorar decisiones, pero que al final es un mercado donde hay cosas, ¿no? De mezclas de terroir, de toma de decisiones para llegar a un producto. Total, y es que el agrónomo, digamos, que no sepa utilizar la tecnología, cada vez será una persona más desfasada y menos atractiva en el mercado laboral. Entonces lo tengo clarísimo, digamos, que alguien, y de hecho lo ves, las nuevas generaciones, cada vez hay más gente formándose en temas de inteligencia artificial porque entienden de que agiliza muchísimo su trabajo, su capacidad analítica, su capacidad de acertar las decisiones y, y no puede ser, digamos, o sea, no tiene sentido un agrónomo sin el acompañamiento digital. Para mí, el agrónomo del futuro, de cada vez la capacidad analítica será, vamos, te diría, es una competencia para mí cada vez será más básica, no hay Yeah. duda. Siguiendo con el tema de inteligencia artificial y del sector agrícola, am, ¿cuáles son los retos que te gustaría que la inteligencia artificial sea capaz de resolver? Retos que tenemos hoy y que decimos: "Joder, esto si la inteligencia artificial, ¿vale? podría darnos soluciones y ayudarnos, sería Bien, fantástico". Algo positivo, ¿sabes? De retos que tenemos en ese sector y que nos gustaría solucionar y que sería muy bueno para la sociedad. pues ahora estamos planteando un reto que es intentar que la inteligencia artificial nos ayude a acelerar o a facilitar el proceso de digitalización. Ujú. Cuéntanos. Entonces, bueno, pues la idea es hacer algún tipo de piloto para utilizar, pues, reconocimiento de voz para ver si somos capaces de que la introducción de datos desde campo, que es una tarea muy complicada por el volumen de datos que tienes que digitalizar, se pueda agilitar. Idealmente, haznos cómo sería. Tú estás en el campo y ¿qué dirías? Pues yo estoy en el campo, cojo la aplicación de Raw Data Sí. y en vez de seleccionar de ir a un flujo, digamos, de software, de procesos de ahora introduzco esta información, ahora introduzco esta, pues hago lo mismo que hago cuando voy con el GPS, con el coche. Oye, llévame a tal dirección. Pues esto sería lo mismo. Oye, cojo la aplicación y digo, oye, necesito que registres un tratamiento con este producto, con esta dosis y que esto pues me haga como un preparte, ¿no? Y me diga, pues vale, esto es lo que va a suceder y diga, ok, confírmame. Y de esta manera haríamos más fácil la digitalización de datos, que ahora es uno de los grandes problemas, uno de los grandes retos que tiene el sector, que es que la exigencia de introducción de datos es muy elevada. Hay una fricción, ¿no? Hay una fricción, hay una dificultad de entrar a la información, al mismo tiempo que estás haciendo tu negocio y otras cosas. ¿Habéis hecho pruebas de esto? ¿Es algo que tenéis en lab? ¿Es una idea que de futuro? Es un tema que estamos en la, o sea, ahora vamos a adaptar ahora en breve la primera beta de esto. Hmm. Porque cada vez hay más soluciones potentes, ¿no? Capaz de, bueno, primero de escuchar, transcribir y además sobre esto darte información, ¿no? Sobre. Y otro de los temas que también nos puede aportar la inteligencia artificial es a la general, a que digamos que las herramientas digitales sean cada vez más inteligentes y sean capaces más de avisar, ¿no? De tener como un comportamiento más activo, que yo no tenga que ir a, por ejemplo, a ir a un business intelligence para darme cuenta que hay un problema en una finca, ¿sabes? Que no tenga que ir al análisis, sino que yo sea capaz de metiéndole unos parámetros a la herramienta sea capaz de alertarme, decirme, oye, aquí es probable que en esta finca tengas un problema relacionado con el agua, relacionado con el crecimiento de la planta o relacionado con lo que sea. Entonces, que yo sea una persona, digamos, que el sistema sea cada vez más inteligente. Ya. Pues, tiene un repositorio de datos para mostrar informes en un Business Intelligence. Esto es un tema también, donde creo que la inteligencia artificial va a tener un impacto sin duda. Ok. Am,
Oye, a ver si me explicas, porque me has dicho que, y luego pasamos a temas más personales, ¿no? De emprendedor, pero me dijiste que vosotros teníais olivos y yo no he entendido por qué el precio del aceite de oliva ha subido. Eh, ¿Qué ha pasado? Que de un golpe así haya como un subidón que ha sido súper mediatizado, ¿no? Claro, básicamente lo que ha pasado es un problema derivado de la sequía, o sea, una baja producción. España es el primer productor mundial, creo que hay unas 2 millones de hectáreas en España de olivos, es el primer país produciendo aceituna. Entonces, lo que ha sucedido es que al tener este problema de sequía, pues hay una dependencia todavía muchísimo del agua, o sea, los cultivos hay mucha superficie todavía en secano, con lo cual al reducirse pues la pluviometría, pues hemos reducido la producción de aceitunas, hemos reducido la producción de aceite, la demanda también, y la demanda aunque se haya estado estacionado, o sea, aunque se haya mantenido, pues lo que ha hecho es subir el precio. Para mí es muy positivo para el sector productor, porque sinceramente creo que el aceite de oliva virgen extra, que es un aceite de calidad, ha sido menospreciado a nivel de precio y a nivel del consumidor y a nivel también de concepto. La gente todavía a día de hoy mmm, es triste que en España, siendo el primer productor de aceite de oliva, el consumidor no sepa cuál es la diferencia entre un virgen extra, entre un virgen y un aceite de oliva. Y esto para mí es muy preocupante. Y que la diferencia entre el precio entre un virgen extra y un virgen sea históricamente haya sido tan poca, es sin duda un reflejo del desconocimiento que hay de este producto. Y esto es una pena. Albert, muy rápidamente, en 2 minutos, explícanos las diferencias entre las tres. Así, si alguien todavía no lo tenía claro, les ayudamos. Vale. Un virgen extra es un aceite de oliva digamos, cuya extracción se hace por procedimientos mecánicos y que no tiene defectos organolépticos. Esto es uno de los pocos alimentos a nivel que tiene una cata organoléptica para determinar su categoría comercial. Uh-huh. Que es lo que sucede también, que tú te encuentras en muchos supermercados aceites de oliva virgen extra, que si hicieras una cata organoléptica te darías cuenta de que no es un aceite de oliva virgen extra. Pero esto también puede ser derivado a problemas de conservación. ¿Vale? Un aceite de oliva virgen, que parece casi lo mismo, virgen extra virgen, es un aceite que ya no es un aceite, o sea, que puede contener defectos organolépticos. Entonces, y esto normalmente es una mezcla de un porcentaje pequeño de aceite de oliva virgen extra mezclado con aceite de oliva. Con lo cual tú aquí estás saltando de un aceite sin defectos organolépticos a un aceite con defectos organolépticos, con lo cual la diferencia de precio debería de ser, desde mi punto de vista, muy elevada. Uh-huh. Y un aceite de oliva puede ser un aceite donde se han utilizado procedimientos químicos para sacar el aceite. Con lo cual, a nivel incluso de saludable, creo que tiene un impacto muy, muy importante. O sea, ya estás bajando todavía más la categoría. Y por todas maneras, tú ves en un lineal aceite de oliva virgen, aceite de oliva virgen extra, con una diferencia de precios, a ver, desde mi punto de vista, ridícula. Ok. Y hay un tema de primera presión, ¿no? También. Bueno, o sea, digamos, en un aceite de oliva virgen extra solamente hay una extracción, no hay una segunda extracción. De ahí Entonces, viene, ¿no? El tema. Entonces está relacionado con el virgen extra. sí, claro, un virgen extra solo viene de la primera extracción. No hay o sea, no utilizas el alpechín para sacar más aceite como un aceite de orujo o un aceite de oliva que puedes tener aceites, digamos, sacados del alpechín, ¿no? Que es el primer residuo que deja el aceite de oliva en la primera extracción. Ok. Entonces, ¿Vosotros vendéis vuestro aceite de oliva? ¿Te lo podemos comprar de buena calidad? podéis comprar en la cooperativa de Juncosa, que es una cooperativa que tiene, aprovecho para meter la cuña. Eso es, por eso te he lanzado. No, muchas gracias. No, la cooperativa de Juncosa es una cooperativa que ha evolucionado muchísimo en los últimos años a nivel de calidad. Digamos, se ha ido claramente digamos, a intentar crear un aceite de oliva virgen extra de arbequina de mucha calidad y se han obtenido muchos premios a nivel internacional, premios de Japón, de París. Entonces, el aceite, todavía con este escenario, la cooperativa se encuentra que tiene que vender una parte de su producción a granel, que va básicamente a Italia, que lo que hace, digamos,
el envasador italiano, pues es darle esta calidad que a veces que creo que a nivel comercial nos han adelantado muchísimo. O sea, digamos, el problema de España es que todavía día de hoy tiene que venir una parte muy importante de su producción a Italia. Y esto es un problema porque el valor añadido lo están Aprovechando. claro, lo están utilizando los italianos. Pero Claro. no porque ellos sean malos, sino porque han sido mucho mejor que nosotros a nivel comercial. Y esto como país, creo que aquí hay una carencia importante. Bueno, pues esperamos que esto cambie, ¿no? En el futuro. Deseamos. Oye, ¿qué tipo de emprendedor eres? ¿Los que se despierten durante la noche o los que duermen bien y pase lo que pase? Porque he visto que hay como dos tipos, ¿no? De emprendedoras y emprendedores. O sea, yo te diría que he tenido épocas de todo. Es cierto que la parte emocional, saber controlar la parte emocional es crítico porque tienes cada día subidas y bajadas. Entonces intento relativizar y darnos menos importancia a lo que sucede. Entonces, el hecho de tener familia también me ha hecho focalizarme mucho más. En el momento en que en el trabajo voy a full con lo que estoy haciendo y en el momento que acabo el trabajo voy a full con la familia, porque no puedes pretender que tu familia se cargue emocionalmente con tus subidas y bajadas. Entonces, esto es importante separar. Y lo consigues hacer. Creo que cada vez más. Pero es muy Eso complicado. es un ongoing, ¿no? Sí, siempre intentamos de mejorar esta parte. Y depende también del momento, pues es más fácil hacerlo o menos difícil, ¿no? En momentos en que tienes más estrés por la situación de la empresa, por lo que sea, pues lo sufres más y te cuesta más focalizarte. En el momento en que las cosas funcionan mejor, pues es más fácil. Ya, totalmente. Pero no me has respondido. ¿Duermes bien por la noche? O... No, sí que te he respondido. Te he dicho que ha habido noches de todo y te diría que 8 de cada 10 noches las duermo bien. Ok, muy bien. Y si la ayuda de nada. O sea, que es importante. Sí, 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 es verdad, es verdad. Pues muy bien. Oye, ¿cómo sigues aprendiendo, mejorando en tu día a día? Vale, pues, por ejemplo, pues para participar en aceleradoras como Plug and Play, pues esto te abre la mente. Y después, para mí, una fuente importante, pues aparte de poder escuchar podcasts, pues como IGNIC, digamos, pues utilizar LinkedIn. Para mí LinkedIn es una fuente de información muy, muy potente, viendo casos de éxito, pero sobre todo lo que me aporta muchísimo es tener conversaciones con otros emprendedores, porque llegas a un nivel de profundidad que no llegas pues viendo un podcast Ya. o escuchando un podcast. Entonces, digamos, para mí las conversaciones con emprendedores son lo mejor. En esto, cuando decías lanzadera ayuda, entiendo que como estás en un ecosistema, ¿no? Es más fácil o por lo menos estás directamente, ¿no? Hablando con otros proyectos que están dentro, porque vosotros estabais en Valencia ciertos días, ¿cómo os organizabais? Bueno, aquí como el sitio no tenía familia en ese momento, pues fue en el que decidió, le dije, tío, yo no puedo moverme, no puedo irme a Valencia, no puedo moverme a Valencia porque mi familia estaba aquí en Barcelona. Entonces el David, el co-founder, pues él dijo, oye, pues yo puedo moverme y no me importa, e incluso me veo atractivo. Y de hecho se ha quedado bastante tiempo de vivir en Valencia, ha vuelto a Barcelona, pero ha estado mucho tiempo allí y creo que le ayudó muchísimo. O sea, nos ayudó a nivel de compañía, y a él personalmente, que no había tenido otras experiencias como founder, pues creo que le ha ido muy, muy bien. Ok. ¿Y cuál sería el éxito para ti? Pues ver que la tecnología de rodata se aplica en muchísimos países y que impacta positivamente no solo en las empresas, que sabemos que lo hacemos, sino también por ejemplo, en los trabajadores. Porque como la parte de recursos humanos tiene un impacto también en el trabajador, y esto por la parte de recursos humanos, y después una parte importante también sería ayudar en la producción de alimentos de manera más sostenible. Hmm. O sea, que las empresas que utilicen Raw Data vean un impacto muy importante en la manera en que producen. O sea, reducir el consumo de agua, reducir el consumo de fitos, ayudarles a la toma de decisiones, para mí sería el éxito. ¿Y hoy se puede hacer o todavía necesitáis más desarrollo? Necesitamos más desarrollo. Sí. Yo creo que
Creo que a la velocidad que va la tecnología no puedes decir, no, ahora ya me voy a quedar aquí. Creo que cada vez, digamos, y aparte forma parte del ADN nuestro innovar a nivel de tecnología, con lo cual estoy seguro que continuaremos innovando y aplicando nueva tecnología en el campo mientras estemos, va con nuestro ADN. Muy bien, ¿dónde la gente te puede contactar? Pues me puede contactar a través de LinkedIn Sí. con Albert Duaigües, me puede contactar a través de mail a duaigües@agrraudata.com y creo que es bastante accesible a contactarme a través de estos canales. Pues muy bien, oye, es súper interesante, enhorabuena por la trayectoria. Es verdad que ahora estáis como una fase, ¿no?, de crecimiento, hablando con una aceleradora en Estados Unidos, ¿no? Parece ser que ya la primera etapa de validación está hecha y ya estáis en fase de crecimiento, ¿no? De aumentar facturación, ser break-even, ¿no? Parece que ya hay product market fit, desarrollo, mercado por delante y a seguir vendiendo, ¿no? Y a desarrollando. Correcto. Así es. Esto es lo que pensamos nosotros también. Y estamos contentos por haber, digamos, llegado hasta aquí. Obviamente somos ambiciosos, queremos tener mucho más impacto. Siempre le das más peso a lo que viene que a lo que has hecho, ¿no? Pero es cierto que cuando ves la trayectoria, pues en este sector, que sé que no son un VC, si nos ven o un VC dirá, hostia, pues vuestras cifras no son espectaculares. Y probablemente si nos comparas con otros as de otros sectores, pues es así, no son espectaculares. Pero en el sector de Agrotech creo que tiene mucho mérito todo lo que está haciendo Raudata y su equipo. ¿Y esto cómo lo vives cuando te dicen esto? Porque el esfuerzo ha sido importante, ¿no? O sea, Total. Y aquí tenemos suerte de tener un equipo con una actitud y con un compromiso súper elevado. Sin este compromiso, esto no lo llevas hasta aquí. No tengo ninguna duda que hemos encontrado por el camino gente muy buena, muy comprometida y con una actitud eh, pues de impactar con lo que están haciendo, ¿no? Creyéndose muchísimo el proyecto, involucrándose muchísimo, que te permite pues alcanzar este nivel, ¿no? Sabemos que es, como he dicho, digamos, sabemos que nos queda todavía mucho camino por delante y más si queremos escalar y tener impacto a nivel internacional, pero creo que la base la tenemos. muy bien, es verdad que el equipo, o sea, aunque, bueno, siempre lo escuchas, ¿no? El equipo es lo más importante, el equipo es importante. Sin embargo, o sea, yo te lo digo porque la semana pasada estábamos de offsite con los líderes, ¿no?, de la escuela y algunos que han llegado hace poco tiempo, 6 meses, y ya veis el impacto, ¿no?, de esos líderes que tienen seniority, que aportan ideas, que ya se han hecho con el proyecto y dices, ostras, qué lujo, qué orgullo de trabajar con este equipo que aporta ideas, que implementa, que ejecuta, ¿no? Al principio yo tengo la sensación que los fundadores somos los que tiramos del carro y esto va a ser siempre, pero es como que ya a un momento dado te das cuenta que el equipo también tira, ¿no? Y es capaz de hacer cosas que tú no has pensado. Y yo les decía, o sea, lo mejor que puede pasar es que vosotros seáis y el equipo que estamos construyendo sea más lito y implementa mucho más que lo que hubiéramos pensado nosotros los fundadores. Cuando pasa algo, esto es algo mágico, creo. Cuando el equipo aporta y está también tirando y te propone cosas nuevas y te dice, oye, vamos por ahí, lo íbamos a implementar, vamos a probar. Esto es mágico en la vida de los emprendedores. Es mágico e imprescindible para crecer. Porque si no haces este clic en ti y tú dices, hostia, aquí es mejor que yo no sea el que tome la decisión, digamos, no vas a crecer. Y en nuestro caso, esto sucede, digamos que hay pues una parte muy importante del equipo que tiene un conocimiento y un impacto más grande, muchas veces más grande del que tú puedas causar como founder. Sí. Y esto es muy guay, y esto es súper guay. Así que un homenaje al equipo de Raudata y de Growth Hacking Course por lo que nos aportan. Y ha sido un placer, Albert. Me parece súper interesante la innovación en el mundo agrícola, ¿sabes? Agrícola, se dice. Sabemos que no es fácil, ¿no?, esta adopción de las tecnologías, pero sabemos también que el impacto va a ser importante y al final es nuestra sociedad también que se beneficia, ¿no?, de esas aportaciones que estás haciendo. Así que si alguien te dice que no estás creciendo suficientemente, le dices que también hay un impacto que compensará de largo lo que aportas al campo y a la sociedad. Totalmente. Muchísimas gracias, un placer haber hablado contigo. Gracias, Albert.